que como de costumbre me he dado cuenta de todo lo que me queda por contaros y lo mal que vamos de tiempo, pero eso, bueno, eso es frecuente, tampoco os preocupéis mucho y simplemente iré resumiendo un poquito. Vale, yo quería, bueno, como habéis visto, os he puesto ahí una parrilla muy interesante, que eso es para un juego, para una competición que vamos a hacer ahora después. Es decir, como siempre, primero me aguantáis un rato mis historias y después de mis historias hacemos algo más interesante. Este no va a ser un debate como habéis hecho hasta ahora, sino que este va a ser una competición, digamos. Va a ser una competición entre equipos sobre un tema que vamos a hablar precisamente sobre opiniones públicas. Bien, yo antes que lleguemos a la cuestión de las opiniones públicas y las participaciones políticas, tenía unas cositas que contaros sobre la comunicación institucional de la Unión Europea. Y sobre todo, algo que os he dicho o os he insinuado anteriormente, que es la cuestión de la... ¿Os acordáis cuando hablábamos con el compañero? La homogeneidad, la heterogeneidad, cuando teníamos muchos portavoces implicados y qué suponía ello para el mensaje. Bueno, pues sobre esto quiero que hablemos un poquito más. Y quiero que hablemos precisamente de la compleja naturaleza de los comunicadores institucionales. Hay una serie de cuestiones de partida y la primera de ellas es que dentro del marco de la Unión, evidentemente, las instituciones tratan de utilizar la comunicación de una forma estratégica como una herramienta una herramienta general de comunicación política para tratar de procesar la obtención de una serie de objetivos, ¿no? Que de alguna manera esto se utiliza o se entiende como una política, ¿no? Una política pública, en este caso una política de comunicación europea. En ese sentido tenemos que tener en cuenta que la comunicación europea o la comunicación institucional europea está gravemente afectada por lo que se llaman los procesos internos de gestión de la propia comunicación, por lo que tiene que ver con la conceptualización y por lo que tiene que ver con la implementación de la misma. Tenemos que tener en cuenta que en comunicación se habla, no sé si habéis oído hablar alguna vez en comunicación de las instituciones públicas, de comunicación interna y comunicación externa. ¿Sabéis lo que es la comunicación interna? Lo que supuestamente va para los stakeholders internos, ¿no? Los trabajadores, los accionistas, los clientes, etcétera, etcétera. Luego está la comunicación externa. Pues en las organizaciones políticas sucede más o menos lo mismo, ¿no? Y en este sentido sí que tenéis que tener en cuenta que las instituciones de la Unión Europea se presentan como actores fragmentados cuando tiene que ver con respecto a la comunicación. ¿Por qué? Porque hablábamos de que teníamos hasta 7 instituciones europeas. Y luego yo os quiero preguntar, dentro de la Comisión o del Parlamento Europeo, ¿quién lleva la comunicación? ¿Es solamente un portavoz con su equipo? ¿O hay distintos grupos, distintas personalidades, distintas unidades dentro de cada una de las instituciones que tienen responsabilidades en materia de comunicación? ¿Vosotros qué creéis? Mirad, por ejemplo, aquí nosotros estamos muy contentos y nos gusta fardar mucho porque veis que pone que en el libro que sacamos del curso el año pasado dice prólogo de Jaume Duch. ¿Quién es Jaume Duch? ¿Vale? Jaume Duch es por decirlo bien y no equivocarme, es el portavoz, lo tenéis aquí, exactamente. Es director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, ¿vale? Es un español, por eso tenemos tecla con él y hemos conseguido que nos haga el prólogo del libro y a ver si conseguimos que pueda venir para la conferencia final del curso, por ejemplo, ¿no? Lo estamos invitando, vamos a ver si entre todas las cosas que tiene conseguimos que venga, ¿vale? Pero con esto os quiero decir, él es director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, es decir, en el Parlamento Europeo solamente Jaume Duch es quien hace la comunicación. ¿O hay más cuerpos y unidades que se dedican a la comunicación en el Parlamento Europeo? ¿Hay una multiplicidad de actores intrainstitucionales dedicados a comunicación? ¿O es solamente un cuerpo pequeñito liderado por este señor Jaume Duch, que además es español? ¿Dónde está el micrófono? ¿Por aquí? Pues venga, tú César primero y después Kevin. ¿Sí? Venga, ya me he aprendido un nombre por lo menos. Hola. Yo me imaginaría que cada pequeño proyecto que hace la Unión Europea debe tener una persona encargada de comunicar ese proyecto y los efectos que tiene, porque hay 100.000 proyectos y lo llevas en un solo cuerpo, sería muy complicado. También es verdad que va a ser complicado priorizar qué es más importante comunicar
Ajá. Y cada proyecto tiene su departamento. Vale, eso que entonces No es como va realmente. para ti se debería comunicar por proyectos. No, para mí ¿O crees que se está comunicando por proyectos? sí, y se debería comunicar centralizado. Centralizado. Vale, lo pasamos a Kevin a ver qué nos tiene que decir él. Sí, bueno, en el Parlamento, junto al portavoz del propio Parlamento y la presidencia, los portavoces de cada grupo parlamentario para representar sus opiniones, y por parte de la Comisión Europea como órgano ejecutivo, tanto los propios comisarios como sus portavoces de cada comisaría. Vale, tú ya nos has dado más pistas. Esto lo tenía resuelto aquí. Se ve muy mal, os lo voy a agrandar en la medida de mis posibilidades. ¿Vale? Esto es la comisión, ¿vale? Si no se lee, yo os lo voy leyendo, ¿vale? Aquí arriba, el presidente de la comisión. Después está el vicepresidente, que es el responsable para las relaciones institucionales y la estrategia de comunicación. Ya el vicepresidente de la comisión es responsable de la estrategia de comunicación. Pero luego además tenemos el portavoz de la comisión, que ojo, no es Dutch, que Dutch es del Parlamento Europeo. Tenemos un portavoz de la comisión. Luego tenemos el servicio de portavoces, que es uno por cada comisario. ¿Cuántos comisarios tenemos? Tantos como países miembros, 28, y después serán 27, ¿vale? Por lo tanto, el portavoz de la comisión, después está el servicio de portavocías, que es una por cada dirección general, por cada comisario, y después, ¿qué más tenemos? Después tenemos, dentro de estas direcciones generales, tenemos una que es específicamente, voy a poner un poco más reducido, específicamente es la Dirección General de Comunicación. Es decir, que no solamente tenemos las portavocías por cada dirección general, sino que hay una dirección general de las 28 que es específicamente sobre comunicación. Y esa dirección general tiene 3 directorados, si lo queremos llamar. El A, el B y el C. El A es sobre estrategia. Dentro de estrategia, la unidad A1 es relaciones institucionales, la A2 es comunicación y prioridades, y la 4, por ejemplo, la A4 es la opinión pública y monitoraje de medios. Eso solamente en la dirección A de la Dirección General de Comunicación. En la dirección B tenemos las redes y las representaciones. Y por ejemplo el B2, veis, es comunicación y redes. Y dentro del tercero, el tercer directorado de la Dirección General de Comunicación de la Comisión se llama directamente herramientas de comunicación. Y tenemos el servicio audiovisual, la web, las publicaciones y el centro de contacto. Pero no contentos con eso, ¿qué más tenemos? Tenemos que en cada una de las direcciones generales no solamente tienen el portavoz de cada comisario, porque sabéis que dentro de cada dirección general es, digamos, el máximo representante de cada dirección general es su comisario, ¿no? No solamente tenemos el portavoz de este comisario, sino que dentro de cada dirección general tenemos un director, una dirección que se encarga de información, comunicación y medios. Esto es una por 27, porque tenemos, aparte de la Dirección General en Comunicación, tenemos las otras que se pueden dedicar a agricultura, por ejemplo, la que se dedica a agricultura y pesca. Pues esta va a tener una dirección solamente de información, comunicación y media, como tú decías, que lo que hace es explicar lo que hace la Dirección General de Agricultura y Pesca. Todo esto solo en una de las 7 instituciones de la Unión Europea. Este diagrama solo me vale para una de las 7. ¿Vale? Vamos a ver otro diagrama. A ver si es más facilito. Un poco más complicado todavía. Pero tenemos una pregunta. ¿Pasáis el micrófono por aquí? ¿Las presentaciones podrían subirse después de las sesiones o...? En principio no las estamos subiendo, ¿vale? En principio no las estamos subiendo. Si vosotros queréis alguna cosa concreta, como alguna diapositiva, este tipo de cosas, yo os las puedo facilitar, ¿vale? Esto yo os lo puedo facilitar, este tipo de... que vienen además de algunos libros que tenemos que están en biblioteca, ¿vale? Estos los podemos sacar. Nada, a ti. ¿Qué tenemos, por ejemplo, aquí? Eso era solamente el Parlamento. Ahora tenemos la comisión. Vamos a ver la comisión. ¿Cómo estamos? Perdón, teníamos la comisión, vamos a pasar al Parlamento. Tenemos el presidente del Parlamento Europeo aquí. Después tenemos el vicepresidente, que además es el responsable de la información y la
de la política de información y de comunicación y otros vicepresidentes. Después tenemos, dentro del Secretariado General, tenemos una Dirección General, la número 4, que es sobre información. Y esta Dirección General tiene un directorado A y uno B. El A es sobre media, o sea, medios de comunicación, y el B es sobre comunicación. Aquí tenemos un poco a qué se dedican cada una de las unidades. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos otra Dirección General, que es la 6, no la 4, que se dedica a traducción y publicaciones, es decir, que también son temas de comunicación. Y además, ¿qué más tenemos? Tenemos, además, hay un comité dentro de la vicepresidencia que es sobre cultura y educación, que también tiene algunas tareas de comunicación. Luego, como decía el compañero, también tenemos las oficinas de prensa de cada uno de los partidos políticos del Parlamento Europeo. Cada uno de los partidos. Después tenemos las delegaciones del Parlamento Europeo en cada uno de los países, ¿vale? Vosotros sabéis que nosotros tenemos la delegación del Parlamento Europeo que está aquí en la calle Castellana 46, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también los oficiales de prensa de los propios europarlamentarios, ¿vale? Es decir, con esto quiero que veáis el enjambre de personas dedicadas a la comunicación que hay dentro de solamente 2 de las 7 instituciones de la Unión Europea. Con esto os quiero decir que no es un problema de que haya, o sea, de que no se haya pensado en que hay que comunicar. A lo mejor es que hay demasiada gente comunicando muchas cosas a la vez, a lo mejor es que el mensaje no es del todo homogéneo, a lo mejor es que no se sabe bien qué, o a lo mejor es que los intereses de comunicación de todas estas personas dentro del Parlamento son diferentes a los de la gente de la Comisión, o que entre este directorado y esta dirección puede haber intereses contrapuestos y por lo tanto el mensaje no es suficientemente homogéneo y por lo tanto las audiencias europeas no son capaces de entender lo suficiente ese mensaje, ¿vale? Con estos diagramas solo os quería hacer ver el enjambre comunicacional que existe dentro de la Comisión. Es decir, no es que no haya interés, es que hay algo que no se hace bien, pero no es que no haya interés por hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que os quería decir es que existen actores involucrados en la comunicación europea tanto a nivel externo como interno, que existen diferentes cuerpos y agencias dentro de cada una de las instituciones que tratan de solventar los problemas de comunicación. Y que evidentemente hay un problema, y es que mientras que la Unión Europea es una única organización supranacional, tiene muchas instituciones, tiene muchos cuerpos, direcciones generales y subunidades dentro de las propias instituciones, que eso pueden dar lugar a una comunicación evidentemente compartida por una multiplicidad de actores y actorcillos, que puede tener o que potencialmente puede dar a unos diferentes niveles de comunicación que sean capaces de alertar y de concernir de manera distinta a los diferentes públicos. Por lo tanto, como digo en rojo, esto no es solamente sobre flujos de información, sino es sobre la posibilidad de obtener un mensaje heterogéneo. Y mi pregunta sería, no la vamos a hacer porque ya vamos muy, muy mal de tiempo, pero sería, ¿es posible en este marasmo de actores comunicativos dentro de las instituciones comunitarias obtener un mensaje homogéneo o no? ¿O la heterogeneidad del mensaje y por lo tanto la emisión de diferentes mensajes es ineludible dentro de este marasmo comunicacional? Bien, estas son cuestiones que deberíamos tratar de pensar o de discernir. Disculpadme porque este apartado lo he tratado muy rápido, puesto que, pues que así podemos dedicar un poquito más de tiempo a otras cuestiones posteriores que yo querría ver con vosotros. Este apartado sobre opinión pública y participación política me parece que puede ser bastante interesante porque trata algunas cuestiones que a lo mejor no hemos visto todavía o que hemos visto solo de manera parcial. Yo os quiero hablaros de opinión pública, si bien es cierto que el profesor Bouza tiene un bloque enteramente destinado a la esfera pública, a la opinión pública europea, por lo tanto yo no voy a ahondar en ciertas cuestiones que él va a tratar de explicar con más certeza. Sí que quiero que hablemos de participación política, que expliquemos por qué se da este gap del que he hablado yo anteriormente, este distanciamiento entre los ciudadanos y las élites políticas europeas, de elecciones europeas, de referéndums sobre integración europea. Y bueno, esta cuestión de este cambio, este paso de lo que hablábamos del consenso permisivo al disenso, ¿no? dentro del marco de las actitudes políticas de la Unión Europea.
Yo quiero introducir estas cuestiones hablando de precisamente de una campaña de la que el profesor Bouza, sé que el otro día os puso el vídeo. ¿Os acordáis del vídeo que os puso el profesor Bouza sobre la campaña de 2014? Que decía, ¿cuál era el lema? Esta vez va a ser diferente. ¿Y aquella vez fue diferente o no? ¿Cómo de diferente fue? ¿A qué se refería aquello de que esta vez iba a ser diferente? ¿Por qué tenía que ser diferente aquella vez? Mirad, os estoy buscando la diapositiva exacta. Aquella vez tenía que ser diferente por esto. Vosotros veis la línea intermedia, ¿vale? Esta línea que está aquí. ¿Esta qué es lo que marca? Esto marca la participación en las elecciones al Parlamento Europeo desde la primera vez que hubo sufragio directo en el año 79. ¿Cuál es el común denominador de esta línea? Que es decreciente, ¿verdad? ¿Por qué iba a ser diferente? Porque ellos pensaron que lo que iba a pasar entre 2009 y 2014 era que no iba a seguir decreciendo, sino que iba a crecer, ¿no? Lo que pretendían era revertir esta situación para que pasásemos a crecer. ¿Vale? Es decir, a que no aumentase la tasa de absentismo, ¿no? Digamos, en las elecciones europeas. Ellos lo que querían era revertir esas tasas. Lo tenemos aquí. Es decir, en el año 2009, que fueron las elecciones anteriores, es decir, hace una década, había votado el 43% del 43% de los europeos que tenían derecho a votar. Sin embargo, ellos pretendían que esa abstención se redujese y que, por lo tanto, el índice de participación fuese superior. Pues esta vez fue incluso inferior. Fue el menor que hemos tenido, con un 42,5% de la población europea que votó, de la que tenía derecho a voto, que votó en esas elecciones. A vosotros un 42,5% como tasa de participación en unas elecciones, ¿os parece mucho o os parece poco? ¿Es poco? Vale. ¿Vosotros creéis en las elecciones, en las otras elecciones que se celebran en vuestro país, vota más o menos gente que este 42%? ¿Cuánto votan en unas elecciones regionales a vuestra comunidad autónoma o en unas elecciones estatales? ¿Cuántos van a votar en las próximas elecciones del 26 de abril? Más o menos del 42%. Venga, nos jugamos aquí. Los créditos nos los jugamos, venga. No. Las de abril, las nacionales. Venga, vais 1, 2, 3. No, ¿quién va a votar? No, he dicho que si se va a votar más del 42% o menos. Más, ¿por qué? No, más, pero no me digáis sí o no, más, menos, ¿por qué? En las del 28 de abril, 28 de abril. ¿Se va a votar más o menos? Menos del 42%. Eso. En las próximas elecciones generales del 28 de abril va a votarse más o menos del 42%. Yo me apuesto aquí con vosotros lo que queráis. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto? Sí, pero más ¿cuánto? A ver, pasa por allí, que es interesante lo que están diciendo. Que yo creo que es más porque estamos en una situación un poco límite ahora mismo en España, en el sentido de pues, no 3 partidos de derecha que se pueden conformar, como por ejemplo en Andalucía, y formar un gobierno de las 3 derechas, como se conoce, o la oposición, que sería el Partido Socialista, y veremos los pactos que haría si sería con Podemos o no, pero yo creo que es una situación bastante límite y problemática debido a que ha habido una moción de censura, ha estado Pedro Sánchez por unos meses, ha convocado elecciones, entonces como que hay un descontento general, que eso se observa simplemente viendo la sociedad y viendo la idea general, y más con
con la aparición ahora de Vox, que creo que es un elemento muy importante para saber si va a tener representación parlamentaria. Entonces hay gente que tiene miedo de que la ultraderecha pueda subir y tenga representación en el Parlamento, y yo creo que es como la gente que está descontenta con el sistema de izquierdas que ha habido hasta el momento, y la gente que no quiere que la derecha aumente y menos la ultraderecha. Vale, perfecto, eso me sirve para estas elecciones, pero mi pregunta quiero que sea en general. ¿Vosotros pensáis que se vota más en las elecciones europeas o en las elecciones nacionales? En las nacionales. En las nacionales. ¿Y vosotros pensáis que esto cambia según sea el país? Porque esta puede ser la realidad española, pero ¿vosotros pensáis que en los demás países sucede como en España, o puede ser que voten más en las europeas que en las nacionales en otros países? A lo mejor hay países que sí que están más concienciados con las políticas europeas y con la representación parlamentaria en Europa, pero España no creo que sea de esos países. España no creo que sea de esos países. Eso me ha gustado mucho. Sí, me refiero que tengan esa conciencia europea, por lo menos, y la importancia de la representación europea. Vale, venga, os voy a dar, para no alargarnos mucho, os voy a dar la solución a los problemas, ¿vale? No sé si veis bien estas tres líneas. Vamos a ver. La de... A ver si lo estoy viendo bien. Sí. Esta es la de arriba, es la participación. La línea esta de arriba, ¿la veis? Estoy siguiéndola. Es la participación en las elecciones nacionales en toda Europa. Es decir, siempre se vota más en las elecciones nacionales que en las europeas. Por eso no habéis oído aquello de que las elecciones europeas son elecciones de segundo orden, ¿vale? O que son elecciones para castigar a los gobiernos de turno para que lo hagan mejor para las siguientes elecciones. Bien, ¿por qué? Porque se vota más, y además porque el voto puede ser distinto, en las elecciones nacionales que en las europeas. Como veis, esta es la distancia. La distancia generalmente suele ser, hombre, depende del país, pero suele ser entre unos 20 y unos 30 puntos más en las elecciones nacionales que en las europeas, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que existe una elevada tasa de abstención en las elecciones europeas. Depende del país y de las circunstancias, como decía la compañera, yo estoy de acuerdo con ella. A mí me parece que esta vez se va a votar más en España de lo que se vota normalmente, por todo lo que ya ha descrito muy bien, ¿vale? Pero aún así, aunque no sucediese lo que va a suceder, o lo que está sucediendo en España, se votaría ya un 20%, un 25% o casi un 30% más de lo que se vota en las elecciones europeas. Se lo pasáis al compañero mientras que yo termino. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta estas cuestiones que tradicionalmente... pues que tradicionalmente se vota poco en las elecciones europeas. Es una pregunta. ¿Tenéis datos de algún país en el que haya habido elecciones generales y europeas a la vez? Y ver si realmente, si este gap que hay entre ambas se reduce. Es decir, si tienes que... Claro, si tienes que ir a votar ya votas hechas papeleta en los dos lados. Habría que buscar esos datos, yo no los tengo, habría que buscarlos. Y yo me malicio que ese gap se reduciría. Evidentemente, porque, bueno, es lo que estaban hablando aquí, ¿no? Si hacíamos superdomingo electoral o no. Si hubiéramos hecho superdomingo electoral, yo estoy seguro de que ese gap no llegaba al 20, o sea, no era del 20 al 30, era del, no sé, el 5, el 10, ¿no? Alguno hubiera habido, porque luego, bueno, sobre todo en Canarias, ¿no? O en Baleares, que tenías que votar también los Consells insulars, ¿no? Tenías que votar 6 papeletas. Claro, llega un momento en que ya te aburres, ¿no? De cuál es cuál. A lo mejor ahí hubiera habido un poquito, pero sí que es verdad que en ese caso hubiera sido menor, yo creo, pero habría que buscar, yo esos datos te lo digo, lo que es mi apreciación externa, pero yo estoy casi seguro que sería así, ¿vale? Bien, lo que quiero decir es que se vota poco, y además, ¿cómo se vota? Lo he dicho anteriormente, el voto en las elecciones europeas muchas veces, al ser entendidas como unas elecciones de segundo orden, es un voto de castigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Pues, bueno, ¿quiénes han sido? Es decir, existen distintos resultados entre los partidos tradicionales y los de los partidos denominados euroescépticos. ¿Qué es lo que sucedió en las últimas elecciones, además de que se votó poco? Lo que sucedió es que hubo una especie de terremoto en el espectro político que tuvo que ver con el crecimiento exponencial de los partidos euroescépticos, ¿no? ¿Os acordáis qué pasó con UKIP? ¿Qué pasó con Front National, Marine Le Pen? ¿Qué sucedió? Que obtuvieron una representación bastante importante en esas elecciones. También la obtuvo Podemos, de otra parte, por ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta que estas elecciones se vota de otra manera, ¿no? Se vota de otra manera con otras lógicas.
Y esto es importante que lo tengamos, lo tengamos en cuenta. ¿Cómo han votado los ciudadanos hasta la fecha y cómo pueden seguir votando? ¿Cuáles son los factores que delimitan el voto en las elecciones europeas? Yo quería ver con vosotros alguna otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con opinión pública, participación política y participación política. ¿Sabéis todos, aparte de los que venís de estudios internacionales y de políticas, la diferencia entre opinión pública y participación política? ¿Alguien me la puede decir? Está claro, ¿no? Aparte de la propia terminología utilizada, ¿no? La opinión pública se refiere a las actitudes de la población en relación a unos temas concretos. En este caso, opinión pública en relación a temas europeos, a la integración, a la confianza en las instituciones públicas, etcétera, etcétera. Mientras que la participación política se refiere a las actividades que tratan de influir en las políticas o en la selección de los políticos. Es decir, aquello que implica una acción, no aquellas que implican una omisión, sino lo que implica una acción. Por lo tanto, mientras que la opinión pública tiene que ver con lo que la gente piensa, la participación política lo que trata de atender es a lo que los ciudadanos realmente hacen. Es decir, a todas aquellas fórmulas que tienen de participación en la vida pública, en este caso europea. Yo quiero hablaros un poco, tampoco mucho, sobre opinión pública, porque es algo de lo que hemos visto anteriormente y lo veréis con el profesor Bouza, pero sí que tenéis que saber aquello que decíamos anteriormente del disenso y del consenso, ¿no? El consenso permisivo. ¿En qué consistía? Bueno, si nos remontamos a los años 50, tratados fundacionales, nos encontramos con que hasta un 75% de los ciudadanos europeos estaba interesado, concernido y estaba de acuerdo con los esfuerzos que se realizaban para unir a Europa. ¿Por qué? Lo hemos dicho anteriormente, porque veníamos de 2 guerras mundiales. No queríamos más guerras que destrozasen Europa. Y mientras que el otro 25% no es que estuviesen en contra, pero realmente no tenían una opinión fundada o fundamentada sobre este tipo de cuestiones. ¿Qué sucedía ya en los años 60? En los años 60 teníamos aquellas políticas desarrolladas por la Unión que fomentaron precisamente estos consensos, ¿no? Aquellas que tenían que ver con la eliminación de las tarifas aduaneras, la utilización de los beneficios sociales, la política agraria común, y ellas concitaban un acuerdo entre la población europea entre el 70 y el 80%, es decir, también muy alto, ¿no? Sin embargo, es verdad que el hecho de que hemos dicho anteriormente de que la Unión Europea no haya tenido un perfil muy visible a lo largo de los años, lo que vino por fomentar eran las llamadas no actitudes, ¿no? Aquellas actitudes que decían, bueno, a mí la Unión Europea sí parece que está bien, pero ni me va ni me viene. Y en ese sentido es verdad que la Unión Europea ha errado en aquello que hablaba anteriormente, de ser capaz de cambiar el relato a lo largo del tiempo y de hacer ver que ya no podía identificarse solo con la ausencia de guerra. Y en este sentido, lo que no ha sabido explicarle probablemente a su población es que realmente la relevancia que ha tenido la Unión Europea en sus vidas diarias, ¿no? Cómo la Unión Europea afecta a sus vidas diarias. Es lo que se os cuenta, o lo que contábamos el primer día con el profesor Elías, ¿no? Cómo cuando tú hoy te vas el fin de semana a Roma no tienes que pagar el roaming porque ya eso viene incorporado, que es una iniciativa europea. Cómo César se va a ir de Erasmus a Francia, que está muy contento porque le han dado un Erasmus a Francia. Bueno, pues ¿quién paga toda esa fiesta? ¿Quién te permite a ti irte de Erasmus a Francia? Yo sé que tú eres muy convencido, pero hay otros que no son tan convencidos. Es decir, esto el problema... Perdona, que me apasiona tanto esto del Erasmus que... Bien, esto el problema es que la Unión Europea no se molestó en explicárselo a la ciudadanía. Se creía que con aquello de evitar la guerra ya estaba todo explicado, ¿no? Y se olvidó de explicar cómo afectaba sus procesos en la vida diaria de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que, de alguna manera, para los ciudadanos europeos, las instituciones europeas se quedaron muy alejadas de ellos mismos y no fueron capaces de responder a sus inquietudes o a sus necesidades con el paso del tiempo.
Aquí hablábamos de si este consenso permisivo era o no querido por las élites políticas, que bueno, esto tiene que ver con algo de lo que hemos insinuado esta mañana, ¿no? Perdón, esta mañana o anteriormente, sobre todo a quién beneficia aquello de que no se dé una información analítica y reflexionada sobre temas europeos. Bueno, pues que así no hay nada que discutir, porque si las audiencias no saben de qué estás hablando prácticamente, pues no hay mucho que discutir y puedes hacer lo que te dé la gana como élites políticas sin contar mucho con las audiencias, o al menos sin que las audiencias protesten más de la cuenta, ¿no? Bien, sin embargo, ¿qué es lo que sucede desde los años 70? De los años 70 se estaba barajando una de las primeras ampliaciones de la Unión Europea, que fue la que finalmente se dio con el caso de Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido, que como bien sabéis entraron a formar parte de la Unión Europea en el año 73. También en su momento fue candidata Noruega, aunque finalmente no entró. Y entonces se empezaron a darse cuenta de que había que medir la afección, el amor que tenían no por San Valentín, sino el amor que tenían los ciudadanos europeos para con la Unión Europea. Y entonces esto se empezó a medir bajo distintas encuestas que tiene el Eurobarómetro, ¿no? Aquí en el libro tenéis calculadas algunos de los gráficos que es con distintos sentimientos. Por ejemplo, el número 5, página 85, el sentimiento de la ciudadanía europea de ver sus intereses representados en la Unión Europea. Luego tenéis el grado de confianza optimista o pesimista sobre el futuro de la ciudadanía europea. ¿Cuáles más os hemos puesto aquí? Os hemos puesto también el de la imagen de la Unión Europea para los ciudadanos europeos, el del grado de información, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos algunos índices que precisamente trataban de medir esta afección europea de los ciudadanos europeos por la propia Unión Europea. Entonces, por ejemplo, se les preguntaba a los ciudadanos europeos si consideraban que su membresía, su pertenencia a la Unión Europea era una cosa buena o mala. ¿Qué pensáis que se respondía desde España? ¿Es buena o mala? Lo que piensan los españoles, estos datos los tengo europeos solo, lo que piensan los europeos de la pertenencia de sus propios estados a la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, esto se ve mal, ¿verdad? Esto es good thing, buena cosa, y tendencia a confiar, ¿vale? Son dos líneas, pero aquí lo importante es que veáis de dónde salen. Salen como del 60% más o menos, tienen un pico con el Tratado de Maastricht, los años 92. Esto era fue un pico económico, sobre todo, la gran expansión económica, y luego vino la crisis del año 93, donde se fue todo para abajo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones siempre están ligadas mucho a la economía, ¿eh? Lo que amamos a la Unión Europea tiene que ver con cómo nos vaya en nuestro bolsillo, generalmente, muchas veces. Aunque alguien te diga que esto es un sentimiento europeo, paneuropeo, está muy bien, es verdad, también, pero como dicen algunos, la pela es la pela, ¿no? También, todavía. Bien, a mí lo que me interesa es que veáis cómo esto pasa desde el año 73 de en torno a un 60%, con un auge en el año principios de los 90 hasta un 70%, y cómo ahora estamos ya cercanos perdonad que lo vea aquí bien, al 30%. Esto es el 30% donde estamos ahora mismo. Es decir, más que veáis otra cosa, lo que quiero es que veáis es digamos que el apoyo público de los ciudadanos europeos a la Unión Europea se ha reducido desde el año 73 hasta ahora a la mitad, porque si era un 60% y ahora es un 30%, estamos en la mitad, ¿no? Es decir, que nuestra afección por la Unión Europea ha decaído. Y esto debemos entenderlo, y la Unión Europea sobre todo debe ser capaz de tratar de solucionarlo, sobre todo, porque esto es un inconveniente y esto es un problema. Tengo otra encuesta que puede resultar interesante. A ver cómo esto lo agrando para que lo veáis bien. Esto lo pongo aquí más grande. Bien, esto es... El de abajo es el porcentaje de ciudadanos europeos que tienden a creer en la Unión Europea, pero por país. No lo veis, ¿verdad? Estas letritas pequeñas no las veis, ¿verdad? O sea que, bien, porque así os puedo hacer el concurso. Esto es perfecto. Bien, vamos a ver. Yo quiero que me digáis quiénes pensáis que están entre los países que más creen en la Unión Europea, que son estos que tienen las barritas más altas, y los países que menos creen en la Unión Europea. 3 y 3, para que podáis acertar o no. ¿Quiénes creéis que son, venga, los que más creen en la Unión Europea? Ah, ¿ya los tienes tú ahí los datos? ¿Me estás haciendo un contraespionaje?
Claro, pero a mí me estás aquí, el concurso me estás tirando la clase. No. Es broma, por favor. Un estudiante que se informa y le vamos a penalizar, ¿no? Por favor. Venga, micrófonos. ¿Por dónde estamos los micrófonos? ¿Micros? ¿Micros? Pasamos por aquí, por delante. ¿Quiénes creéis que son los países que más confían en la Unión Europea y los que menos? Venga. Y bueno, estos son datos de 2014, es decir, que esto ha podido cambiar todavía un poquito, ¿eh? 1 segundo y medio de presión continuada. Gracias, ¿no? Por decir tres, que sí. España, Bélgica... ¿Son los que más confían o los que menos? ¿Qué más? ¿Vale? España, Bélgica y Alemania. España, Bélgica y Alemania, vale. ¿Y los que menos? Reino Unido cuenta todavía. Sí, cuenta. Estos son datos de 2014. Y Grecia. Vale, solo has acertado uno. Y además está claro, el de Reino Unido. Vale. ¿Quién más? Pásaselo a Kevin. Pues confianza los... Es que tú tienes muy buena visión, porque te veo ahí guiñando los ojos. Podrían ser los bálticos, Lituania, Estonia, Letonia. A ver, me parece interesante. En este caso no es este el resultado. Hay otro factor que parece que es más importante, sobre todo en esta fecha. Ten en cuenta que estos son datos de 2014. La verdad es que estos son datos que tenemos datos posteriores y que a lo mejor la compañera que está viendo datos de 2018 ha cambiado la cuestión. No, a ver, aquí os voy a decir para que no... Aquí los países que, si no me confundo, RO es Rumanía, LT... los bálticos, Lituania, perdón, LT debe ser Lituania y BG debe ser Bulgaria, ¿vale? Los que más confían, pero eso tiene una explicación. Y los que menos confían, Reino Unido, el que menos, el siguiente, ¿quién es? Lo tenéis muy cerca, España. Y el siguiente es Italia. Es decir, pero esto tiene que ver con el momento histórico, 2014. ¿Qué pasaba en 2014? Crisis del euro 2012. ¿Dónde afecta la crisis económica? Más en Europa que en el resto del mundo. Y dentro de Europa, ¿dónde afecta más? En los países del sur que los del norte. ¿Y qué es lo que pasa con Rumanía y Bulgaria? Dos cosas. Lo que he dicho anteriormente de los fondos, ellos entran en 2007 y son más pobres, como España en el 86. Con lo cual reciben muchos fondos y oye, ¿cómo no vas a creer en el que te da dinero? Es que ese es en el que más crees. Dos, son países con unos niveles muy altos, y me vais a decir que España e Italia también, es verdad, de corrupción. Y ellos se entienden en Europa como el que le da dinero y además parece que no es corrupto, pues, o no es corrupto a sus niveles, pues claro, están contentísimos, ¿vale? Tienden a confiar mucho. Sin embargo, los datos de España e Italia en el año 2014 era una grave crisis económica en la cual ya Europa y además España deja de ser receptor neto de fondos y pasa a ser contribuidor neto de fondos, ¿no? Entonces estas son, es decir, a veces las explicaciones por qué confiamos más en una institución política o no tienen mucho más que ver con factores de política interna, que de qué hace esto es problema de que la Comisión, que la Unión Europea ha comunicado bien o mal. Hombre, si comunicase bien, pues probablemente todo este tipo de cuestiones serían explicadas a las audiencias y no sería tan agravada, pero es evidente que entran otros factores que son extrínsecos a la propia Unión. No sé si tú, César, querías decir algo o me lo he imaginado yo. Dime. Micrófono. Simplemente si para España hubiese cambiado, porque yo recuerdo el discurso... Ahí lo tienes. Si no recuerdo mal, es que tiene razón, vale. Si no recuerdo mal, el discurso de Podemos en un principio era más euroescéptico o más echándole la culpa a Europa. El discurso del resto de partidos también en el poder era echarle la culpa a Europa y ahora ya no, o ahora ya menos. Entonces, no sé si eso ha contribuido a que España ya no esté en la posición, en una visión tan negativa de la Unión Europea. Yo creo que ahora España ve la Unión Europea con...
A ver, esto no es visión negativa, estamos hablando de confianza, que son dos cosas distintas, aunque se parezcan. Sí, yo creo igual que tú que, bueno, nos lo puede decir la compañera, los datos de 2018-2019 ya no creo que estemos entre los últimos, ¿no? Porque como ya no tenemos tanta crisis, estamos en crecimiento económico y encima nos hemos recuperado económicamente mejor que otros países, supongo que ya estaremos en una posición bastante mejor, ¿no? Micro. Los datos que tengo yo son de si los ciudadanos creen que la Unión Europea beneficia al país o no. Pues no sé si es lo mismo. ¿Cómo? ¿Si los datos? Los datos que tengo yo son si los ciudadanos del país entrevistado creen que su país se beneficia de estar en la Unión Europea o no. Sí, bueno, eso es... Sí, es que en los eurobarómetros se preguntan distintas cosas que a veces son un poco parecidas. Yo calculo que de todas formas estos datos habrían cambiado. Os voy a enseñar, bueno, vosotros aquí no veis nada, pero os tenéis que fiar de lo que yo os cuente. Esta tabla me interesa también bastante porque lo que hace, lo que mide, espera que lo he distorsionado demasiado y ya no lo entiendo ni yo. Es el porcentaje en favor de las decisiones. Bien. Es la gente a escala estatal, la población europea a escala estatal, que está contenta con que las decisiones se tomen a escala europea y no a escala nacional, ¿vale? Esto es por países y además por política o por sectores. Quiero que me digáis, bueno, está muy claro, ¿quiénes son los que están menos de acuerdo con que las decisiones se tomen en Bruselas? Eso está muy claro, es de cajón, es el Reino Unido, generalmente para casi todos. Para casi todas las políticas le parece muy mal al Reino Unido. Pero lo que quiero que me digáis es... ¿Os parece que existen algún tipo de políticas que a los europeos le parece mejor que se tomen de forma conjunta en Europa? ¿Algún tipo de políticas? Y a la inversa, ¿existen otro tipo de políticas o de decisiones que a los europeos les parezca mejor que se tomen más cerca del ciudadano? Es decir, más a escala nacional. ¿Cuáles son? Porque aquí, aunque vosotros lo veáis, estas de aquí arriba son las que obtienen mayor digamos, compromiso o en las que los ciudadanos europeos están más de acuerdo para que se tomen conjuntamente a escala europea. Y estas son las que están más en desacuerdo, es decir, las que entienden que deberían tomarse más desde los Estados-nación que desde la Unión Europea. ¿Algún tipo, Rocío, tú tenías alguna idea al respecto? Yo creo que la política de migraciones, los europeos considero que piensan que se debe tomar en común. A lo mejor otras políticas relativas al medio ambiente o a la ciencia, investigación y todos estos temas, pues deben tomarse más en formato común. Mira, has dado en el clavo. La segunda, ciencia. La tercera, medio ambiente. Y la sexta, inmigración. Con un 60 inmigración, un 73 ciencia y un 68% de acuerdo medio ambiente. Ahí la has clavado. La primera es... ¿A quién se os ocurre cuál puede ser la primera que los europeos consideran que se tiene que tomar en común? Sí. ¿Habla? Sí, más que... Bueno, aquí es que lo diseccionan, hablan de la lucha contra el terrorismo, pero vamos, lucha contra el terrorismo y seguridad, a mí me parece que es lo mismo, ¿vale? Las primeras son lucha contra el terrorismo, ciencia, protección del medio ambiente, energía, defensa, que sería seguridad también, y asuntos exteriores, lucha contra el crimen e inmigración, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son aquellas que vosotros pensáis que los europeos creemos que no se deben tomar a escala europea, sino que se deben tomar más cerca del ciudadano, decisiones nacionales? Por aquí está el micrófono. Por ejemplo, puede que sea una educación. Educación, ¿qué más? Sanidad. Educación, sanidad, ¿qué más? ¿Y por qué? Pero porque aquí estas, ya sabéis que las yes, no question no. Es sí, no o un nombre, pero ¿por qué creéis que es así? Bueno, educación, claramente tenemos sistemas muy diferentes. Por ejemplo, en los países nórdicos, respecto al número de horas y a la forma de enseñar, que por ejemplo en países norte-sur como España. Supongo que querrán respetar eso, porque, a ver, también depende de la cultura. Ellos, los del norte, son más de ser eficientes al 100% X número de horas y pues no sé qué. Nosotros somos un poco menos productivos, quieres decirme, ¿no? Necesitamos estar aquí 5 horas de curso para enterarnos bien. Yo diría que sanidad va un poco por el estilo, diciendo en cada territorio destinan unos presupuestos determinados hacia la sanidad
y la Unión Europea, digamos que trastocando esos presupuestos, está trastocando la política nacional. Y creo que más, o sea, la gente también elige teniendo en cuenta el programa nacional de cada partido y normalmente se suele incluir la sanidad en eso y sería como tocarlo demasiado. Vale, están César y Kevin en el orden que queráis, pero los que ya habéis dicho, la sanidad es que es el quinto por debajo, habéis acertado bien, y la educación el cuarto. Aunque si bien el tercero es el estado del bienestar, y claro, si el estado del bienestar no incluye sanidad y educación, ¿qué incluye, no? Es decir, que básicamente tercero, cuarto y quinto son lo que habéis dicho. Sin embargo, me interesa, porque es verdad que estos son de tipo más social, pero hay otro tema, o otros dos temas, según lo diseccionéis, que son claves y que los estados no quieren ceder. ¿Podría ser la cuestión de defensa y todo lo que... No, al revés, la defensa está arriba, defensa y asuntos exteriores, no. No, o sea, me refería, entonces, no va. No. Claro, me refería a la parte del ejército y todo eso. No, esto lo he dicho yo antes, hace un momento. Es que ya un poco perdido en cuenta de lo que se ha dicho. Creo que todo lo relacionado con lo que se ha ido diciendo, todo lo que supone un gran presupuesto de la política fiscal de cada país, los ciudadanos yo creo que están muy acostumbrados a que se lo lleve el gobierno y no están dispuestos a que esto lo lleve una organización supranacional, sobre todo porque en muchos casos puede ser muy específico al territorio. Por ejemplo, aquí está muy descentralizado el tema de la educación y la sanidad. No lo lleva el Estado, sino que lo lleva las comunidades autónomas. Si no estamos dispuestos a que la educación y la sanidad la lleve el Estado, claramente no estamos dispuestos a que lo lleve la Unión Europea. Vale, dentro de lo que has dicho, sobre todo la parte primera, la cuestión de los mayores presupuestos y las cargas fiscales. Precisamente las dos últimas son pensiones, que es verdad que es estado del bienestar, pero también es uno de los gastos más grandes que tienen los gobiernos, y la fiscalidad. Es decir, donde esté la caja del dinero, que no metan la mano, y esta la quiero llevar yo desde cerca, ¿no? Esto todos los políticos, cuanto más grande es la caja del dinero que gestionan, mejor, ¿no? Entre otras cosas, porque así, si se tiene que perder algo, se pierde cerca y no se pierde lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las cuestiones en las que los europeos estamos menos de acuerdo para que se tomen decisiones conjuntas y se buscan decisiones más cerca del ciudadano. Yo quería añadiros, porque quiero que hagamos una competición, un juego, pero quiero ver si me falta mucho por contaros. No. Bien. Yo quiero hacer una competición. Entonces, esta competición, ¿cómo se va a hacer? Uy, me queda todavía bastante por explicaros. Bueno, pero es mejor el juego que os explique, ¿no? Es más interesante. Venga, vamos a hacer el juego y luego ya lo otro lo paso rápido. Bien. Es un juego, pero no es una tontería, ¿eh? No os creáis que es una tontería. Yo quiero que asociéis ciertos factores que los tenéis ahí escritos. ¿Se ve muy pequeño? Pongo más grande, venga. ¿Los veis ahora? Son ciertos factores que son factores sociodemográficos, como la educación, la ocupación de clase, que ahora mismo no sé a qué me estaba refiriendo, el income, que es las ganancias, el ingreso, la religión, luego evaluaciones políticas generales que tienen que ver con el interés en la política, con la confianza en la política, con el apoyo al gobierno de turno. Entendamos que en este caso el gobierno de turno, bueno, no hace falta atribuirlo, pero luego la cuestión de la línea de fractura ideológica, derecha-izquierda, y por último lado tenemos los factores específicos europeos, que es el conocimiento y el interés sobre Unión Europea, los beneficios económicos obtenidos o la identidad europea. Bien, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Yo lo que quiero que veáis que tenéis aquí 4 y 3 factores, ¿no? Lo que, es decir, en occupation class, es que no lo entendía yo, bueno, está mal traducido además, es el tipo de ocupación, el tipo de trabajo, si es un tipo de trabajo más intelectual o más manual el que se tiene, ¿vale? Yo quiero que en función de estos factores
vosotros me digáis, por equipos además, por eso vamos a tener un equipo A, un equipo B y un equipo C. El equipo A, si queréis, las dos últimas filas, el equipo B, las dos centrales, y el equipo C, estas dos últimas. Os tenéis que reunir y tenéis que pensar. Sí, a ver, esto se entiende así. Es decir, cada factor cómo influye en cuanto al apoyo a la Unión Europea. Es decir, a más educación, más apoyo a la Unión Europea o menos. Es decir, tenéis que decir si hay una correlación directa o indirecta entre estos factores y el apoyo a la Unión Europea. Entre una ocupación más intelectual es más apoyo a la Unión Europea o menos que una ocupación más manual. Si tengo ingresos más altos, es decir, los ingresos son directamente, los podemos relacionar directamente con el apoyo a la Unión Europea o con el desacuerdo a la Unión Europea. La religión, en cuanto a la religión vamos a distinguir las dos corrientes del cristianismo que son mayoritarias en la Unión Europea, es decir, el catolicismo y el protestantismo. Es decir, tú eres más protestante y apoyas más a la Unión Europea, o tú eres más católico y apoyas más a la Unión Europea. El interés en política, está claro, tú te interesas mucho por política, apoyas más a la Unión Europea o menos. La confianza política, apoyas más o menos. El apoyo al gobierno de turno, pero al gobierno nacional, no al gobierno europeo de turno, significa más o menos apoyo. ¿Eres más de derechas o más de izquierdas? Es decir, ¿eres más de derechas, apoyas más a la Unión Europea o no? Eso tenéis que reflexionar. Cuando tú tienes mucho interés, vosotros que tenéis mucho interés y mucha sabiduría sobre la Unión Europea, porque son estudiantes muy aplicados en la Unión Europea, estéis en este curso, ¿apoyáis más a la Unión Europea o menos? Si recibís beneficios económicos, por ejemplo, este curso es un beneficio económico de la Unión Europea, ¿apoyáis más a la Unión Europea o menos? Y si tenéis una fuerte identidad europea, ¿la apoyáis más o menos, ¿no? Vale, yo quiero que os reunáis por grupos, 5, 7 minutos, por ejemplo, porque son 11 factores distintos que tenéis que discutir, y hagáis un esquema. Es decir, en cada uno de los casos, si sirve para apoyar más o menos a la Unión Europea. Después, por favor, nombrad un capitán, y ese capitán saldrá con los otros dos capitanes aquí y darán las respuestas, y sobre todo no las respuestas, sino las explicaciones a las respuestas. ¿Por qué vosotros pensáis que estos factores sirven para el apoyo de la opinión pública a la Unión Europea, o para al revés, para el no apoyar a la Unión Europea en base a estos factores, ¿vale? Si queréis acercarlos y le hacéis una foto, si no están muy claros, los que estáis más lejos, lo podéis hacer, ¿vale? Os dejo... ¿Cuánto queréis? ¿Cuánto tiempo necesitáis para pensar esto? ¿Cuánto? ¿10 minutos? Venga, os doy 7 y luego una prórroga de uno más, porque es cuando, si os dejo 10 me vais a decir, no hemos llegado más que hasta la mitad. Sí, no te preocupes, lo voy a poner. Discúlpame. Ocupación por la clase.
A ver, lo que estáis diciendo de los ricos es a más ingresos, más apoyo a la Unión Europea o menos apoyo a la Unión Europea. O a menos ingresos, más apoyo. Eso es lo que tenéis que ver. Tuyo, particular. O sea, si tú ganas mucho, ¿apoyas más a la Unión Europea que si ganas poco o al revés?
¿Cómo vais? Hace un buen rato que hemos pasado los 7 primeros minutos iniciales. No, os doy 3 minutos más, porque es que si no, entre que resolvemos la práctica, ya me hacéis el trabajo, no os doy clase, ya más. Venga, 3 minutos más finales para que las últimas decisiones las toméis. Sí, pero si os pongo la diapositiva no lo veis. Venga, os la pongo. Sí, contáis. La identidad se refiere a la identidad europea. Creo que sí, espera. No. Identidad estatal, perdón. Me he confundido. O sea, si tú te sientes muy español, ¿te sientes más europeo o menos? ¿Y la europea? ¿Qué? ¿Cómo la europea? La entrevista a Mariano Rajoy. Un segundo, no entiendo. Ah. En la entrevista a Mariano Rajoy dice: tenía la nacionalidad española. Le dice el entrevistador: sí. Y pregunta: ¿y la europea? Pues ya. Sí. Por eso digo. Sí. Tenéis que tener ya un papelito preparado que vuestro capitán va a tener que salir aquí, Vale, no, vais a meter una sola persona de vuestro equipo. Una por área. No, una sola persona sale aquí. Tenéis ya vuestro capitán, todos los equipos, con un papelito tiene que salir aquí. Bueno, hace tiempo que... A ver, hemos terminado ya. Por favor, hemos terminado ya el... A ver, por favor, hemos terminado ya el tiempo. Necesito, bien, 3 capitanes de cada uno de los equipos y un voluntario que tiene que ser imparcial. O sea, quiero capitán del grupo, que era de allí del fondo, capitán del grupo A, allí donde el cristal, castigaos, donde el cristal. Capitán del grupo B, Kevin, al cristal, con ella. Perdón, ¿tu nombre?
Alba, con Alba, Kevin. Y aquí, capitán del grupo C. Me da igual, venga, Laura, quien sea. Laura, César, quien queráis. Os tenéis que poner por orden. O sea, Alba tiene que estar más lejos, después en medio Kevin y después para que nos enteremos de a qué grupo pertenecéis cada uno. Y ahora necesito un voluntario que no forma parte de ningún equipo. ¿Un voluntario para ayudarme a anotar los puntos? No, tiene que ser alguien que está aquí de pie un rato, ¿eh? Pero a ver, Rocío, tú aquí... A ver... Pero tú aquí ya no perteneces... Por favor, tú aquí ya no perteneces al grupo C. Si Rocío hace trampas, los demás la controláis. Porque os está quitando puntos. Tened cuidado, que es alumna mía y no hay que fiarse de mis alumnos, que les enseño muy mal las cosas. Así que mucho cuidado. Ella va a ser quien va a marcar las respuestas. Entonces, la cuestión está en que yo voy a preguntar cada uno de los factores, me vais a dar la respuesta a cada equipo y hasta que cada equipo no haya dado la respuesta, no voy a decir cuál es la correcta. Entonces, evidentemente, los que hayan acertado se le pone un signo positivo y los que hayan fallado una X. Y vamos viendo al final quién gana el concurso, quién tiene más puntos, ¿vale? Grupos A, B y C. Por lo tanto, bien. Por lo tanto, la primera cuestión, en materia de educación, hemos dicho, Alba, ¿eras Alba? Sí, en materia de educación, ¿a más educación más apoyo a la Unión Europea o menos? Más apoyo. A más educación más apoyo. Bien, más apoyo, Kevin. Interesante, no hay relación y, perdona, tu nombre era Ana. Laura, perdón, Laura. Más apoyo. Vale, pues, no, tú tienes que apuntar al final solo quién acierta y quién se equivoca, porque si no es una locura. Bueno, pues la solución es que a más educación, más apoyo a la Unión Europea. Por lo tanto, punto para el grupo A y para el C y no hay punto para el B. Ahí ponle un menos si quieres o lo que tú quieras. Un menos. Venga, positivos y negativos, perfecto. Vamos a la clase de ocupación. Si se tiene una ocupación más, un trabajo más de tipo más intelectual, ¿tienes más apoyo o menos apoyo a la Unión Europea? Vale. ¿Perdón? Más trabajo intelectual, más apoyo a la Unión Europea. Kevin. Cuanto más intelectual, más apoyo. Más apoyo. Igual, pero vamos a ver. Yo aquí, por si acaso queréis, vamos a introducir otro factor, que es el diablo, que voy a ser yo. Yo solamente habéis dicho los tres esta solución, pero yo os diría, tened en cuenta que para la política agrícola común, por ejemplo, que es una política en la que que es una actividad que no es de un alto nivel intelectual, se destinan más de un tercio del presupuesto europeo. Con lo cual, bueno, pues también a lo mejor los agricultores apoyan a la Unión Europea en función de lo que les da la Unión Europea. Yo solo os digo porque aquí introduzco otro factor. ¿Queréis cambiar la respuesta a algún grupo o no la queréis cambiar? De todas formas, tú estás hablando de otra categoría, que es la de económicos. Estás mezclando. Obviamente, todo se mezcla un poco, pero estás preguntando con otra cosa. Tipo de ocupación de clase. ¿Alguien cambia la respuesta o no? No. Vale, muy bien hecho, habíais acertado. Bien. Habéis visto que estudiantes tan listos que no se tragan las... Es que como digo, los tres han acertado, vamos a ver si los convenzo, pero... No ha habido forma. Venga. ¿A mayores ingresos, más apoyo o menos apoyo a la Unión? Por favor, escuchamos. Más apoyo a la Unión. ¿Kevin? A mayores ganancias, mayores ingresos. Bien. ¿También? Bueno, este era evidente. Venga, punto para todos. Bien, ahora a lo mejor esta era menos evidente. Si los países son los más católicos apoyan más a la Unión o menos que los protestantes.
Sí, ¿qué quiere decir? Los católicos son más proeuropeos que los protestantes. Para Alba, bien. Para Kevin. Que la religión no afecta al apoyo a Europa. La religión no afecta al apoyo a Europa. Bien. La religión católica, es decir, si tú eres católico, tiendes a apoyar más a la Unión Europea que si eres protestante. Me da igual, sirve para las dos cosas. Vale. Habéis acertado el grupo A y el C, el grupo B no ha acertado. Los países católicos apoyan más que los protestantes. ¿Y por qué? ¿Alguien me sabría decir por qué? Micrófono por aquí para César. ¿Dónde está el micrófono? Ah. ¿Por qué crees tú? Yo voy a decir como Kevin que no había relación, pero cuando eran países que no ocurrió ya, las religiones protestantistas son las que dieron pie a la revolución industrial. Ajá. Y son religiones más trabajadoras, por así decirlo, culturas más trabajadoras. Por lo tanto, apoyan más las que más se están beneficiando, que son las culturas más vagas, en este caso la católica, comparado con la protestantista. Vale, ahí puede haber distintos factores, ¿no? Ese puede ser un factor. Hay otros factores. En la Unión Europea se constituye un poco como malla de seguridad, ¿no? Para ciertos países, y eso es algo que la religión católica siempre ha permitido más que la protestante, ¿no? La protestante es más, tú has hecho esto con tu vida, con lo cual tú mereces lo que has hecho. Es decir, aquí no hay el perdón, ¿no? De los católicos que piden perdón, se confiesan y ya vuelven a partir de cero, ya pueden pecar todas las veces que quieran, ¿no? Sí, eso está más con la mente protestante, ¿no? Tú has tenido tantos merecimientos en tu vida, por lo tanto tú obtienes esto. Y sin embargo, la católica es más, bueno, tú lo has dicho como vagueza, ¿no? Pero es más, tú puedes errar, pero cuando con que te arrepientas ya está, volvemos a empezar desde cero, todos somos buenos, ¿no? Entonces, los católicos ven un poco la Unión Europea como eso, la que sobre todo los países católicos han sido generalmente España, Italia, es decir, Polonia, que también tiene una gran masa católica, Irlanda, que han sido países que se han favorecido muchas veces de los fondos europeos, básicamente, para los que Europa ha supuesto prácticamente una segunda oportunidad cuando habían errado, ¿no? Habían tenido ciertos problemas, ¿no? Pero vamos, es una lectura que hago yo posterior, porque esto son lo que dicen los datos. Luego tratamos de interpretar los datos, pero bueno, la explicación puede ser la mía, la de César, la que nos va a dar Julie ahora. Por ejemplo, no sé qué, por ejemplo, en la situación actual en Polonia es la derecha que está al poder y quiere irse de la Unión Europea, están católicos, y no sé qué en Alemania son protestantes en mayoría. Y ¿Dónde has dicho, perdón, después de Polonia? ¿Dónde son protestantes? Alemania, sí. Dirige con Merkel la Unión Europea, sí. en plan. Sí, pero Donald Tusk fue alemán, ¿no? Fue protestante. No sé qué, no veo la influencia directamente, es que pienso que hay una protección de los cristianos, pero no veo protestantes de un lado y católicos. A ver, esto está hecho por encuestas, ¿eh? Es decir, lo que han hecho es cruzar datos de apoyo o falta de apoyo con la Unión con creencias religiosas. Y han cruzado los datos y han salido esto. Nosotros podemos explicarlo. Hombre, te compro más la idea de Alemania, ¿no? Que es el motor de Europa y sin embargo, aunque hay que ver cuánto pro-europeo es Alemania, pero sí es verdad que no es más. Hombre, lo de Polonia a mí me parece que es una situación coyuntural y que lo de Polonia, que se quieren salir de la Unión Europea, no se lo creen ni ellos mismos con toda la cantidad de fondos que están recibiendo. Vamos, eso es un llanto, un lloro que simplemente para recibir más, pero eso no tiene ninguna credibilidad absoluta porque no se van a ir a ningún lado, ni quieren hacerlo. No veo la influencia, no veo que hay un lado los católicos que quieren estar en la Unión Europea, que son más aficionados a la Unión que los protestantes, porque tenemos los Países Bajos, que son protestantes, tenemos Alemania, tenemos Suecia también, no son católicos, Finlandia también, Noruega también. Sí, no, si podemos interpretarlo, lo único que tenemos han cruzado datos. Creo que de los hechos actuales que tenemos, los datos no valen nada. Bueno, pero luego la cuestión es lo que responden en las encuestas, ¿no? Los datos no siempre tienen razón.
Bueno, son datos, son interpretables. Sí, pero son matemáticas. Creo que tu compañero quería decir algo más. No, yo pensé No, creí... para apoyar- ¿No querías decir nada? Yo comparto al 100% la visión que has dado tú respecto al tema religioso. Lo que pasa es que cuando has comentado... Te lo acercas un poquito porque no sé si te oye. Cuando has introducido la variable religión, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza no eran tanto protestantes y católicos como católicos y ortodoxos, por el hecho de que, bueno, todos los nuevos países que aparecen bálticos, también los balcanes que se van integrando a la Unión Europea, son países muy desafectos con el régimen anterior, que Sí. en parte uno de los motivos por los que son tan eurófilos, desde mi punto de vista y por las evidencias que yo he visto, son estados que apoyan más los regímenes liberales y también son países que se han reconvertido prácticamente al 100%. De hecho, si analizamos los bálticos de Estonia a Lituania, vemos que en Estonia aún queda aproximadamente la mitad de la población que son ex-rusos o estonios de primera generación, pero si ya bajas a Lituania ya el 90 y tantos % son lituanos de tercera generación, con lo cual hay una ruptura con el régimen anterior brutal, con lo cual yo diría a priori, encima coincide que estos países son los que hemos visto antes que apoyan más a la Unión Europea, o sea que me parece muy razonable que el hecho de ser católico. A ver, aquí tenemos que... Yo introduciría un factor más, que a lo mejor no lo hemos contemplado. No solamente es por países, sino que estamos hablando de número de creyentes, ¿no? Totales. Es decir, que Alemania, que tiene 82 millones, cuenta como uno. Es decir, y bueno, tiene más protestantes que católicos, pero también tiene algunos. Es decir, que aquí no estamos hablando por países, estamos hablando por individuos, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que tener también en cuenta esta distinción. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito más con el resto de las claves, si queréis. ¿Perdón? Sí, la solución es que que lo que dicen los números es que más católicos... No, pero esto ya lo tienes, es el 4, ya lo habías escrito. Esto ya lo habías puesto. No, ahora vamos al quinto, venga. Venga, en cuanto a la evaluación general de las políticas. ¿A más interés en política, más apoyo a la Unión Europea o menos? Alba. Kevin. Tú ya no te la juegas con esto de que no son variables correlacionadas, ¿no? Más apoyo. Bueno, esta también era una clarísima, venga. Ojo a esta. A más confianza en la política, en las instituciones políticas, ¿más confianza en la Unión Europea o menos? A más confianza en política, más apoyo a la Unión Europea. Venga, Kevin. Correlación positiva. Sí. A más apoyo, exactamente, a más apoyo, más... Perdona, más confianza, más apoyo, ¿dices tú? Vale, bien, esta estaba clara también. Venga, vamos a unas un poco más complicadas, porque estas eran un poco de entrenamiento. Venga, a más apoyo al gobierno nacional, es decir, al gobierno de cada uno, y no nacional en España, es nacional en cada uno de los 27, y es por habitante, no por país. A más apoyo en el gobierno nacional, más apoyo a la Unión Europea o menos. Más apoyo a la Unión Europea. ¿Vale? Da igual que sean de derechas o de izquierdas, ¿no? Entonces, ¿qué? No da igual, ¿no? No da igual. No da igual. ¿Por qué no da igual? Pues muy sencillo, porque... Le pasáis el micrófono porque ya se está extendiendo, ya no es un sí o un no. Y además es muy sencillo, pero nos lo va a explicar. Los regímenes en plan de más ultraderecha, por ejemplo, sí que en sus políticas defienden la salida de la Unión Europea, pero en cambio... Sí, no, que estaba viendo que esto lo habíamos... Te lo he adelantado yo, pero que esto ya es de la siguiente, de la 8, ¿no? Del derecha y izquierdas. Sí. Ah, vale. Pero lo hablo... Vale, déjame entonces un momento porque lo he hecho yo mal, que me he adelantado, pero quédate con el micrófono. Kevin, ¿a más apoyo al gobierno nacional, más apoyo a la Unión Europea o menos? A más apoyo en el gobierno, menos apoyo en Europa.
¿Vale? O sea que la contraria, a más apoyo al gobierno nacional, menos apoyo a Europa. Perfecto. Y Laura, perdón. Vale, o sea que aquí tenemos el grupo A dice una cosa distinta, el B y el diferente al B y al C. ¿Quién ha acertado? Pues no, que ha acertado el A. A más apoyo al gobierno nacional. A más apoyo al gobierno nacional, más apoyo a la Unión Europea, ¿vale? A ver, yo ahí... Los gobiernos nacionales. Por lo tanto, si echan balones fuera, si tú apoyas al gobierno nacional que te está diciendo que la culpa no es tuya, que es de Europa, deberías odiar a Europa. Yo entiendo, como lo entiendo, a ver, esto es interpretación de datos y Julie me va a decir que no llevo razón, pero yo entiendo que si tú apoyas al gobierno nacional es porque te va bien con el gobierno nacional. Con lo cual, si te va bien con el gobierno nacional, pues también te está yendo bien con la Unión Europea, pero al fin y al cabo no hemos dicho que el 80% de la legislación que a ti te afecta es europea más que nacional, y que al final que estábamos perdiendo competencias por arriba y por abajo la Unión Europea. Por lo tanto, si tú apoyas al gobierno es porque te van bien, más o menos bien las cosas, pues si no querrías un cambio de gobierno, evidentemente, y entonces si te van más o menos bien las cosas también te va a gustar el sistema europeo. ¿Te he convencido, Julie, o no? Bueno, vale. Bien, tenemos, no sé si querías participar en alguna cuestión, Laura. Una cosa, que nosotros habíamos votado precisamente por lo que tú habías dicho antes del voto castigo. Imagínate, tú estás muy descontento con el gobierno y ya vas en las elecciones. O sea, tienes más incentivos para participar en las elecciones europeas. Sí, esa también sería esa también como mecanismo también te lo compraría si los resultados hubiesen sido esos. Es verdad que tú puedes decir, bueno, como mi gobierno es una chapuza porque no me hace ni puñetero caso, pues yo me concentro más en la Unión Europea que en mi propio gobierno. Esa sería otra forma de verlo. Lo que pasa es que los resultados han dado otra realidad. Pero como teoría a mí me parece interesante, bien construida también. No te puedo dar el punto, pero porque no ha salido lo que tenía que salir, pero me parece que es interesante también. A ver, tenemos ahora esta que es muy interesante. A más izquierdas, derechas. ¿Apoyan más a la Unión Europea los de izquierdas o los de derechas? A ver, en cuanto al extremismo de izquierdas y el extremismo de derechas, pensamos que los extremos no apoyan a la Unión Europea porque sus políticas son más nacionales y no son tan aperturistas a nivel internacional, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. En cambio, los partidos nacionalistas, por ejemplo, los partidos de derecha son más liberales, sí que apoyan a la Unión Europea, participar en la Unión Europea y ser miembro de ella. Vale, y entonces el voto al final va para... Vale, entonces, ¿hablamos de partidos que no son muy extremistas? Hablamos de todos. Bueno, en general, entonces... Vale, sí, los partidos, o sea, bueno, pues euroscépticos decimos, ¿no? Sí, vale, entonces, por lo tanto, queréis decir que ser más de izquierdas es menos apoyo, ser más de derechas es más apoyo. O sea, más derecha, más apoyo a la Unión Europea. Alba. Sí, más liberal, más apoyo. Vale, venga. Kevin. Tomando que los partidos son principalmente más centrados, creemos que cuanto más derecha es, más apoyo a la Unión Europea. Más derecha, más apoyo, igual que Alba, muy bien. Y tenemos a Laura. Uy, yo creo que me he equivocado y que tenía que haber cambiado el orden, porque si siempre se hacen eso, yo creo que al final el grupo C vota en función de lo que ha votado el A y el B. A ver, no, nosotros al principio habíamos puesto la izquierda, por básicamente ejemplos que hay en toda Europa. O sea, que más izquierda, más apoyo. Claro, y que las derechas son como más euroscépticas. Son más malas las derechas, ¿no me quieres decir? A ver, entonces, más derecha, más apoyo, más derecha, más apoyo, más izquierda, más apoyo. Mira que yo tenía confianza en ti, Kevin. No se ha verificado correlación entre ser de derechas o izquierdas con el apoyo a la Unión. Entonces déjanos dar la respuesta, porque nosotros tenemos claro cuanto más centrista, más apoyo. Eso está clarísimo. Cuanto más centrista en el centro político,
Ah. ¿Y yo qué hago? Vale, aquí no se trató de verificar, pero no se consiguió con datos, con números, poder establecer, porque básicamente salían idénticas cantidades de apoyo a la Unión Europea siendo de derechas o siendo de izquierdas, es decir, no había una correlación entre, por lo tanto, a priori ser de derechas o ser de izquierdas no influye en apoyar a la Unión Europea, o las encuestas no dicen que influya, ¿vale? Bien, vamos con el noveno. El noveno es a más interés y conocimiento de la Unión Europea, más o menos apoyo. Más apoyo. ¿Kevin? Más apoyo. ¿Más apoyo? Vale, esta era clara, de cajón, es decir, que ahí tenéis todos tenéis el micropunto. ¿Cómo va? Porque ya nos quedan solo 2 rondas, ¿cómo vamos? ¿Quién gana? El A, que solo se ha equivocado en 1. Y luego tenemos el B, que se ha equivocado en 4. Y el C, que se ha equivocado en 2. Es decir, que ahora mismo el B está descartado para ganar. Puede haber empate. Y ahora puede haber empate. No, todavía no está descartado el B. Bueno, vamos a ir, pero de los que está liderando el caballo A y sigue el caballo C. Venga, vamos con la siguiente. ¿A más beneficios económicos recibidos de la Unión Europea, más o menos apoyo a la Unión Europea? Más apoyo. ¿Más apoyo para Alba? A más beneficios, más apoyo. ¿A más beneficios, más apoyo? No hay correlación. Si fue lo mismo que ellos no podemos ganar, hacer la mate. Hay que cambiar la respuesta. Hay que arenarse, si no, no podemos ganar. Vale. Más apoyo. Bien, sí que hay correlación. A más beneficio económico, más apoyo a la Unión. Si vosotros recibís un curso europeo, ¿apoyáis más o menos a la Unión Europea que los que pasan por la calle y que no vienen a este curso? Hombre, eso está claro. Bueno, si después de 60 horas de rollo ya no apoyáis a la Unión Europea, contadme. Venga, y el último. A más... Ojo a esta, que es complicada. A más identidad nacional, es decir, a más identidad... Si vosotros os sentís muy españoles, os sentís o muy italianos o muy franceses, creo que no hay más nacionalidades europeas aquí representadas, ¿no? ¿Solo Francia y España? ¿De nacionalidades UE? Solo, ¿no? Vale. Entonces, a más español o más francés, más europeo o menos. A más español, más Europa. Venga, Kevin. Bueno, aquí tenemos que ver que esta respuesta es decisiva, porque se están jugando el premio, se están jugando tenéis una respuesta, no, es entre el A y el C, perdona, es decisiva entre el A y el C. Bueno, ten en cuenta, A, que te estás jugando el triunfo. Si lo dices bien, has ganado independientemente de lo que diga el equipo C. Ah, claro. No, claro, es que es que el equipo C no puede repetir lo que diga el A, porque si repite lo que dice el A no tiene opciones. Más Europa, venga. ¿Kevin? No hay correlación entre el... Bien, y aquí tenemos la respuesta decisiva, lo que puede dar el triunfo en la competición. Cuanto mayor identidad nacional, menos apoyo. Menos apoyo, o sea que hemos cambiado porque si no, no podíais ganar. No, teníamos ya. Vale, pues yo me lo tengo que mirar porque sinceramente esta no me la tenía pensada de antes, la he visto rápida, pero como la tenía aquí todas las respuestas y no quería que las vieseis, no os lo podía enseñar. O sea que ahora lo vamos a ver. A más
identidad nacional menos apoyo a la Unión Europea. Por lo tanto, ha acertado solamente el C. ¿Y qué es lo que tenemos? Un empate técnico entre el B y el C. Bueno, pues entre el A y el C. Pues tenemos 2 campeones y tenemos que coronar también al equipo B porque es el que no ve correlación entre casi nada. Bien. Pues estas eran los triunfadores, son el A y el C y un poquito menos el equipo B, ¿vale? Esta era el quiz, la competición. Mirad, lo que vamos a hacer es que como son las 7:40, yo simplemente, y nos faltaba un descanso para hacer, yo simplemente os hablo 10 minutos más para cerrar lo que no os he contado y nos vamos un poquito antes, ¿vale? Uy, menos mal que me lo has dicho. Por favor, firmad que os tengo aquí hasta estas horas. Bien. Bien, venga, que nos quedan solo 10 minutitos más. Yo os tenía preparadas algunas diapositivas más que no vamos a ver, pero hay otra que tiene que ver sobre si existe o no un gap, es decir, un distanciamiento entre las élites y los ciudadanos. Entonces yo os quería preguntar, ¿a vosotros qué os parece? ¿Las élites apoyan más a la Unión Europea que el común de los ciudadanos o menos? Las élites apoyan menos. Venga, tenéis por aquí micrófonos. ¿Dónde están los micrófonos? Nosotros en un principio habíamos dicho que menos, porque habíamos... Pero si esta no era una pregunta que teníais en el este. Sí, era muy parecida. Ah, bueno, vale, venga. Porque pensábamos, la gente que tiene mucho dinero no va a necesitar el dinero de la Unión Europea, que es el principal directivo que hace la gente. Ajá. Ah, bueno, me estás diciendo con el de mayores beneficios más apoyo. Esta es la que me dices que es parecida. Sí, pero eso, los que tienen más beneficios Vale. son las élites. Bueno, venga, que... Ahora te esperas. Nada, estamos diciendo que, bueno, si tú naces en una familia con mucho dinero, vas a una escuela privada, tienes clases particulares, puedes viajar a través de toda Europa porque tu familia se lo puede permitir. Estás mucho más a favor de la Unión Europea porque puedes permitirte ir a la universidad, trabajar en trabajos más intelectuales. Y todo esto estamos viendo que está positivamente correlacionado con apoyar a la Unión Europea, porque tienes más tiempo de ocio para informarte sobre estos temas, cosa que la gente está trabajando de las 6 de la mañana a que se duerme y ganando un poco de dinero, pues no tiene tiempo para todo lo que... Vale, mientras que llega el micrófono lo ha explicado César perfectamente, mejor que yo lo podía haber explicado. Evidentemente las élites son mucho más... A ver, las élites lo que quieren es que se mantengan los status quo. Si ahora mismo el status quo es Unión Europea, pues eso le interesa a la élite porque le va bien. O sea, igual en Venezuela, ¿qué le interesa a la élite? Pues que siga lo que hay, porque si le va bien, ¿para qué vamos a cambiar? Si me puede cambiar la condición y a lo mejor no me va tan bien. Por tanto, las élites siempre quieren que se mantenga lo que existe. ¿No? Julie, me vas a decir que no. ¿Puedes definir de qué te hablas? Porque si hablamos de las élites empresariales, va teniendo una diferencia. Tomamos el caso de Google o grandes multinacionales. No le gusta la Unión Europea porque le obligan a pagar. Bueno, porque les hace pagar alguna multilla por todos los beneficios que se sacan en Europa. Y además, generalmente suelen ser multinacionales no europeas, ¿eh? Ojo, porque suelen venir de Estados Unidos o de China, otros países, ¿eh? Pero en general no le gustan la Unión porque le obligan a pagar impuestos. Vale, como yo sabía que Julie no me iba a creer, os he traído estos datos para que me diga que son matemáticas. Entonces, como veis, hay 2 líneas por país, ¿vale? Esto está por país, el de más arriba es Irlanda y el de más abajo es el Reino Unido. Y la línea más larga, que es la más gris, es lo que opinan el apoyo de las élites, y la línea más corta es el apoyo del conjunto de la ciudadanía. Como siempre veis, el apoyo de las élites es mucho más grande que el del conjunto de la ciudadanía. El apoyo de las élites suele estar en torno
a un 80%, mientras que el de la ciudadanía puede ser más o menos inferior. Es evidente que el gap entre el apoyo de las élites y el de la ciudadanía puede ser más estrecho o más amplio en función del país en el que estemos. En los países que están más abajo, la distancia entre el apoyo de la ciudadanía y el apoyo de las élites es superior, mientras que los que están más arriba, la diferencia es menor. ¿Dónde la diferencia es superior? En el Reino Unido, ¿no? Las élites les seguía interesando pertenecer a la Unión Europea, sin embargo, el pueblo pues no lo apoyaba igualmente. ¿Qué pasa en España? Pues mira, en España es por aquí. En España, como el 62-63% apoya, y las élites, pues un montón. Las élites, pues un 90 y tantos, ¿no? ¿Vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que siempre las élites están más contentas con el status quo, más que el conjunto de la ciudadanía. Yo os quiero enseñar alguna otra cosita sobre las elecciones, aunque lo hablamos anteriormente. Se vota menos en las elecciones europeas. Se vota menos en los países del este de Europa, tienen menos tradición de voto, menos tradición democrática los países del este de Europa, la abstención es más alta en los países del este de Europa. En todos los países europeos se considera mayormente las elecciones europeas como unas elecciones de segundo orden, y hay que tener en cuenta que el voto o el comportamiento de los votantes en las elecciones europeas suele ser una manera de mandar mensajes o de mandar sugerencias a los políticos nacionales. Es decir, suelen ser unas elecciones en las cuales se les da un aviso, ¿no? Y muchas veces por eso el voto se distingue o el voto difiere entre las elecciones nacionales y las elecciones europeas, además de que se estén votando situaciones diferentes. Yo os había traído también este cuadrito, que era el de... Este es muy interesante, porque este sí lo veis un poco mejor, ¿no? Porque es un poquito más grande. Porque lo que se ve es la participación por país en las últimas elecciones de 2014 europeas y en las elecciones nacionales más próximas a ese año 2014, ¿no? Y como veis, pues bueno, siempre en las elecciones nacionales se vota más que en las europeas. Bueno, salvo en el caso de Bélgica, por ejemplo. Bélgica, como veis, es el único país que tiene la barrita negra más larga que la otra barrita. También tiene que ver con que las instituciones están ubicadas en suelo belga, ¿no? Eso tiene que ver. Pero en el resto de los países no sucede así, como podéis ver. Y Luxemburgo, por ejemplo, la diferencia es muy pequeña y los índices, también tened en cuenta que las tradiciones democráticas de los países dicen que en unos países es obligatorio votar y en otros no es obligatorio votar, ¿eh? Esto también influye. Pero sí que veis que la diferencia en estos países es muy inferior a la de estos de aquí. ¿Qué es lo que sucede en España? España es esta barrita. Es decir, como hemos dicho anteriormente, las últimas elecciones europeas votó en España un poco menos del 50%, un 47% más o menos, y, no estoy tomando el mío. El de España un 46% más o menos, mientras que las elecciones votaron hasta un 71-72%, ¿vale? Que además es bastante alto. Generalmente en las elecciones nacionales no siempre vota tanta gente, ¿no? Simplemente quería que vieseis esta cuestión. Esto lo hemos visto anteriormente, es desde el año 79, las primeras elecciones al Parlamento Europeo, el declive en la participación, y que también existe un declive en la participación en las elecciones nacionales, pero siempre de 20 o 30 puntos menos porcentuales. Y yo tenía alguna cuestión más que tenía que ver con los referéndums. Yo quiero que me digáis, ¿vosotros creéis que los europeos votamos más o menos en los referéndums que en las elecciones? Me da igual. ¿Vosotros creéis que, bueno, evidentemente va a ser más fácil que se vote más que en las elecciones europeas, pero bueno, más que en las elecciones o no? ¿Creéis que en los referéndums se vota menos o más que en unas elecciones? ¿Y por qué? Micrófono. Yo considero que un referéndum surge de un problema o de una situación que afecta directamente a la ciudadanía. Por tanto, si los ciudadanos se encuentran directamente expuestos ante este problema, van a querer votar para solucionarlo. Entonces, considero que se vota más en los referéndums que en las elecciones. Vale, muy bien. Tu compañero, y ya con la de tu compañero ya doy yo la respuesta entonces. Por ponerme un poco a la otra esquina, creo que se vota menos porque se hace menos publicidad de ellos, de un referéndum, de
pero a lo mejor me estoy equivocando, pero por lo menos... Bueno, la pregunta era muy genérica, habría que ver en cuál de ellos, ¿no? Porque, vamos a ver, por ejemplo, en el Reino Unido se va a votar más, se votó más en las últimas elecciones europeas o en el referéndum que tuvieron para salirse de la propia Unión. Claro, es decir, aquí tenemos que ver qué tipo de referéndum es. De todas formas, lo que se ha demostrado y lo que se ha analizado es que, como ha dicho Rocío, en los referéndums tienen una ventaja sobre las elecciones. Es que tú en las elecciones tú votas a un partido, pero ese partido tiene un programa que nunca te has leído, que son 200 páginas, y en el que dice una cosa en educación, otra cosa en sanidad, otra cosa en no sé cuánto, otra cosa en no sé qué. Luego, en un sistema altamente fragmentado, como es actualmente el español, luego ese partido probablemente nunca va a poder gobernar en minoría, sino que va a tener que votar, que gobernar con los votos de otro partido. Se van a hacer pactos de gobierno o no. En estos pactos de gobierno va a decir, ok, lo que tú decías en educación, pero lo que yo decía en sanidad. Es decir, al final es un totum revolutum y es complicado saber lo que uno está votando, más allá de que vote una personalidad, unas siglas, una idea, una cuestión ideológica. Pero como ha dicho Rocío anteriormente, en un referéndum lo que se votan son cosas concretas. Y entonces es más fácil decir quiero irme o no de la Unión Europea que voto al PSOE, a Podemos, a Vox, a Ciudadanos. A lo mejor votar a Vox o no es muy fácil, pero votar a Ciudadanos, al PP, al PSOE o a Podemos puede ser más o menos complicado. Sin embargo, decir quiero estar en la Unión Europea o salirme es muy sencillo, sí o no. No tienes mucho que pensar. Bueno, mucho, a lo mejor hay mucho que pensar, pero es sí o no. Es me voy o me quedo. Es quiero 3 o 10. Pero no es quiero PP, PSOE, Podemos, tal. Porque estos... En cada cosa dicen una cosa, luego en campaña mienten más que otra cosa y luego al final cuando gobiernan, si es que gobiernan, hacen lo contrario a lo que dijeron cuando hacían campaña para obtener los votos, por lo tanto es muy distinto. Y luego por un segundo motivo, no solo porque son temas más específicos, porque generalmente los referéndums suelen ser vinculantes. Es decir, no se hace un referéndum a ver qué opina la ciudadanía si es más del Madrid que del Barça. No. Se hace para salirme o no de la Unión Europea, para estar en la OTAN o no, se hace para admitir o no a Turquía en la Unión Europea. Es decir, se hacen referéndum para cosas muy concretas, para estar en el euro o salirse del euro, ¿vale? Entonces, y son referéndums vinculantes, es decir, que lo que sale del resultado es lo que hace el país. Sin embargo, unas elecciones sí son vinculantes porque hay un partido que va al gobierno, pero el programa de un partido que después resulta que va al gobierno es vinculante en la acción del gobierno. No, ¿verdad? Luego el partido hace lo que le parece, lo que le viene en gana. Por lo tanto, por eso se vota más en los referéndums. Y eso también ha pasado en los referéndums europeos. Se ha votado más en los referéndums europeos que en las propias elecciones europeas. Porque son temas más concretos y porque al final la solución es vinculante. Aunque, por ejemplo, habría que ver el referéndum europeo sobre el referéndum sobre... el que se hizo sobre la Constitución en Europa, que se hizo la Constitución Europea, que se hizo en España, que salió que sí por una mayoría abrumadora. Claro, lo que pasa es que al final es que en sí no estaba bien programado, porque no era vinculante al final, porque claro, como no era un referéndum a la vez de todos los países, si había un país en el que salía que no, daba igual que España hubiera votado que sí, porque no había Constitución Europea, ¿no? Pero por lo general los referéndums son vinculantes y por eso tienen mayor participación. Vamos a ver, yo tenía muchas cosas más que contaros, que por supuesto no he llegado, pero que trataré de contaros por qué la comunicación europea falla, que trataré de contaros en otras sesiones. Sin embargo, tenemos 2 preguntas en Twitter de vuestros compañeros que están en línea, que yo no quería dejar sin responder. Una tiene que ver con lo que... A ver, los tweets nuevos, porque estaban aquí... Decía José Segura en una pregunta que me parece muy interesante. ¿Sería factible la creación de asuntos de comunicación de una figura similar a la de alto representante, al estilo de Federica Mogherini, que coordine y unifique el mensaje de todas las instituciones de la Unión Europea? A mí me parece muy interesante porque siempre se ha pensado si no tenía que haber de alguna manera para eso se buscó también la figura del presidente del Consejo Europeo, para que en aquello con lo que yo empecé aquel primer día cuando nos vimos hace 2 jueves, ¿no? ¿A quién llamo para hablar de Europa? Para hablar con Europa tiene que haber una figura y todo lo que sirva para la personalización política y para que exista una voz
europea que sea fácilmente reconocible, yo creo que sería una buena iniciativa. En ese sentido, tener una suerte de alto representante en materia de comunicación tal vez fuese una buena idea. A lo mejor ese alto representante tiene que ser a la vez el presidente de la Comisión o tiene que ser a la vez el presidente del Consejo Europeo. No sé quién tiene que ser, pero como iniciativa me parece bastante interesante. Después preguntaba también Patricia Lerma si posee el Parlamento Europeo un plan estratégico de comunicación al igual que el de la Comisión Europea. Sí, lo hemos dicho o estaba en alguna de mis diapositivas, si la hemos pasado muy rápido me disculpo por ello, que claro que existen planes de comunicación de las distintas instituciones europeas. Lo que no sé si están muy bien coordinados entre las... Es decir, pueden estar coordinados al interno de cada institución, pero no sé si los planes de comunicación de las instituciones están coordinados entre las distintas instituciones. El problema es que a lo mejor existe una falta de coordinación entre la comunicación de las diversas instituciones, por mucho que internamente dentro de cada una de las instituciones sí puedan estar más coordinados. Y por supuesto que existe un plan de coordinación que puede ser más o menos efectivo dentro del Parlamento Europeo. Y en este sentido, pues el máximo responsable es Jaume Duch, que es el portavoz y el director general de comunicación del Parlamento Europeo en este sentido. ¿Vale? Si no ¿tenéis alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues yo os agradezco mucho vuestra paciencia infinita por habernos aguantado estas 5 horas. Mi máximo reconocimiento, sé que es duro en ocasiones y yo trato de hacerlo, no sé si más o menos divertido, pero bueno, la manera que mejor sé. Y nos vemos la semana que viene, ya en este caso va a ser el profesor Luis Bouza el que va a estar con vosotros para que descanséis un poco de mí por un tiempo, ¿vale? Por lo tanto, nos vemos la semana que viene aquí a las 3, pero con el profesor Bouza, que os va a contar una clase muy interesante que va a abrir el segundo de los bloques sobre las esferas públicas europeas. Si me devolvéis la lista, muchísimas gracias por todo, que tengáis una feliz semana.